Hola muchachos, señoritas. Bueno, hablando todavía un poquito de límites y esta parte de factorización, creo que no les queda claro lo que buscamos con la factorización. Tenemos muchos elementos, muchas herramientas de factorización. Aquí tenemos las más importantes que les puedo mencionar. La factorización por factor común o término común, como les había mencionado en el anterior video. Entonces aquí estamos buscando el elemento común. El elemento común sería x para ambos casos. ¿Ok? Y en este caso, entonces x está multiplicando como término común al elemento a y b. ¿Ok? Y bueno, el otro era la factorización del trinomio de la forma a x cuadrada más bx más c, ¿sí? Entonces aquí teníamos que buscar pues los factores de x cuadrada, que ya hemos dicho que era x por x, y los factores de c. ¿Quiénes eran c? Dice que donde c es igual a m por n. Entonces son los dos factores o los dos números que multiplicados me dan c, y aquí los vamos a poner entre los dos paréntesis. Entonces así ya platicamos de esa forma de factorizar a través de este trinomio. Ahora, la factorización de diferencia de cuadrados. Ok, aquí tenemos que ver y tenemos que visualizar que los dos elementos puede que no estén entre los paréntesis, ¿sí? Entonces podemos quitar los paréntesis y decir entonces el elemento o el primer término a está elevado al cuadrado y también el segundo elemento al cuadrado. Y hay una diferencia. La diferencia se refiere a la resta. A la resta se refiere el signo que estamos haciendo. Y entonces, ¿cómo será? Igual como el otro, muy parecido a la factorización del trinomio de la forma. Entonces, el primer término al cuadrado, pues va a estar repartido a por a cuadrada. Y el segundo elemento, x cuadrada, x por x, x cuadrada. Entonces aquí lo importante de la factorización no es que se va a aplicar siempre o tenemos que ver cuál es la forma como está constituido. Cómo está constituido el, el, mm, el término, los términos, ¿sí? Los términos, cómo están constituidos, construidos. ¿Qué forma tienen? ¿Para qué? Para buscar sus factores, lo que decía, buscar sus factores para buscar algo más sencillito. Luego tenemos la factorización por diferencia de cubos, o sea, los dos elementos están elevados, en este caso, x cúbica menos a cúbica es igual al primer término menos el segundo término al cuadrado, perdón, menos el segundo término, que multiplica el primer término más el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Entonces, son elementos dentro de la álgebra que tenemos que estudiar, ¿no? La factorización como una herramienta fundamental, porque les digo, si no saben álgebra, pues no van a poder continuar o no van a poder entender si esto que estamos estudiando dentro del cálculo y el siguiente curso que también les exige que sepan o que puedan realizar la factorización. Entonces, son muchas herramientas que se están manejando. Bueno, vamos entonces al ejemplo L. El ejemplo L, entonces, dice que el límite cuando x tiende a cero, de acuerdo a la siguiente función. ¿Cómo voy a determinar si una función tiene es un límite indeterminado? Bueno, obviamente aquí lo que hay que observar, qué pasa si en el denominador todo lo sustituyo por cero, ¿sí? ¿Qué sucede en el denominador? Entonces, o de forma general, o en todo, en el numerador como el denominador, ¿qué pasa si lo sustituyo por cero dentro de mi ecuación? Obviamente aquí el resultado es cero sobre cero. Y obviamente aquí decimos que es un límite indeterminado. Entonces yo les digo, entonces, ¿qué herramientas tenemos que realizar?
tomamos para poder eh, que no tengamos como resultado un límite indeterminado. Entonces tenemos que observar nuestra ecuación elemento por elemento. Ok, entonces aquí pues tengo 4x cuadrada menos 8x. Entonces aquí puede ser pues la factorización de la forma a, ax cuadrada más bx menos c, pues no, porque no tiene los tres términos, ¿no? No lo puedo factorizar. No lo puedo factorizar por diferencia de cubos, porque los dos elementos tienen que estar elevados, o los dos términos tienen que estar elevados, perdón, al cubo. No están elevados al cubo. Eh, Puede ser suma de cubos, bueno, o diferencia de, más bien, la diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados tiene que estar elevados al cuadrado todos los elementos. Ok, ¿cuál es el cuadrado de 4 o cuáles son los factores de 4? Pueden ser 2. Pero los factores de 8 pueden ser 4 por 2, 8, pero no tienen que ser iguales. ¿Sí? Entonces, aquí es lo que yo me remito a elevar al cuadrado 4, por ejemplo, es igual, o sus cuadrados tenemos que pensar, son 2 por 2, ¿ok? O 2, o es igual a 2 elevado al cuadrado. 9, ¿cuáles son sus cuadrados? Sería 3 por 3, o es lo mismo que 3, perdón, 3 elevado al cuadrado. El siguiente sería 16. 16 sería 4 por 4, es igual a 4 al cuadrado. 5 sería, bueno, 25, sus cuadrados sería 5 por 5, e igual a 5 al cuadrado. Y así sucesivamente, 36 que sería 6 por 6, de 7 sería 49, 7 por 7, de 8, 64, 8 por 8, y 9, 81. ¿Ok? Sucesivamente, todos estos números, decimos pues si su cuadrado sería 2 por 2, entonces aquí no está representado, o está representado, perdón, el 2 por 2, pero el menos 8, pues no hay ninguno, o ningún cuadrado exacto. El 7, pues tampoco, no hay ningún 7 al cuadrado. El 2 tampoco es un número cuadrado. Aquí también nos falta un número importante, que sería el 1, y el 1 al cuadrado lo representamos 1 por 1, y también lo podemos representar 2, perdón, 1 elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, ninguno de estos elementos, o solamente un elemento, un coeficiente, que es el 4, tiene, tiene entonces elevado al cuadrado, y los otros no. Entonces aquí queda descartado totalmente una diferencia de cuadrados o una diferencia de cubos, entonces no se puede factorizar. Entonces, lo importante de la factorización es buscar entonces cuál sería el elemento factor, o cuál de los diferentes factorizaciones se puede aplicar dentro de cada uno. Entonces, es una forma de tenemos que visualizar y enfocarnos, ¿no? Tenemos esta lista, y esta lista pues podemos aplicarla, esta herramienta, de acuerdo a lo que tenemos. Pero entonces ya revisamos que ninguna factorización. Nos queda una de acuerdo a la lista anterior. Ya revisamos entonces la lista anterior. La única que nos queda es por factor común. Es el único que nos sirve, el factor común. ¿Qué tenemos en común en cada uno? Aquí tenemos x, y tenemos 4 y 8. ¿Qué tengo en común? No,
7 y el cuadrado no tienen nada en común, no tienen factor común, pero tenemos x cúbica y x, si tienen ese un elemento en común. Entonces aquí podremos factorizar, por ejemplo, bueno, vamos a dejar únicamente como factor común a x. X para el numerador va a ser el factor común y bueno, sí lo podemos manejar de esta forma, ¿sí? Si queremos, podemos factorizar en el numerador el 4, 4 como factor común también, que va a estar multiplicando al, bueno, 4 entre 4 sobraría 1, ¿ok? Sobraría 1, pero pues no lo ponemos. X cuadrada entre x, simplemente tengo 2x y le quito 1 que está afuera, simplemente queda x, ¿ok? Menos, vamos en el menos, 4, bueno, 8 entre 4 sería a 2 por el factor común y x entre x quedaría, bueno, por 1, pero no lo ponemos, simplemente queda así. ¿Ok? Entonces ya quedó factorizado o tengo dos factores en el numerador. Ahora vamos en el denominador. Entonces únicamente nos queda como término común, decíamos que el término común o lo que tenemos para ambos lados es ese, eh, esa x, perdón, esa x. Entonces vamos a factorizar 7x cúbica entre x. 7 entre 1 quedaría 1, pero no lo ponemos. Perdón, quedaría 7, perdón. Y x cúbica entre x sería x cuadrada menos menos 2x entre x, bueno, 2 entre 1, 2, que dejamos el 2 y x entre x sería 1 y ahí si no la ponemos. Bueno, aquí ya quedó entonces factorizado y podemos entonces realizar o eliminar que tenemos igual. Esto también se puede factorizar, ¿no? Quedaría entonces 4x sería, podemos factorizar o descomponerlo en dos factores y como ya les había explicado, que simplemente puede ser x por 4, ¿sí? Podemos, sería sus factores de 4x. Ahora, vamos a pues simplificar. ¿A qué se convierte esto? Entonces puedes simplificar x con x, que se convierte a 1. 1 por 4 se queda entonces 4. Entonces, ¿cómo quedaría nuevamente el proceso ya cuando factorizo? Me queda entonces que 4 multiplica a x menos 2 sobre me falta aquí la rayita, sobre 7x cuadrada menos 2. ¿Ok? Y entonces esto inicial que teníamos ahora se convierte a esto nuevo. Muy bien. Ahora pues ya podemos hacer la sustitución directamente dentro de nuestra ecuación. Entonces ya que nos quedaría entonces 4 que multiplica a 0 menos 2 entre 7 que multiplica a 0 elevado al cuadrado, ok, aquí elevado al cuadrado, menos 2. Podemos entonces ir resolviendo los paréntesis. Tengo entonces 0 menos 2, 0.
y quedaría menos 2 por 4 sería menos 8 sobre 0 al cuadrado, 0 por 0, 0, 0 por 7, 0, 0. Ahora tengo todo esto que se convirtió a 0 menos 2 es simplemente el resultado menos 2. ¿Ok? Entonces simplificamos lo que tenemos. 8 entre 2 a 4 y menos entre menos se convierte simplemente en más, un más 4. Ay, perdón. Un más 4, ahí está el resultado que estamos buscando en este proceso de con la factorización. ¿Cuál es el resultado? No puede ser el resultado entonces 0. Entonces se convierte a 4. Ahora vamos a este ejemplo y pues vamos a ver si en el denominador el resultado es 0. Si nos da 0, pues obviamente buscamos la estrategia de realizar la factorización. Si no, entonces no realizamos factorización, lo hacemos de forma directa. Pero, ¿qué pasa aquí? No, aquí es donde tenemos que ver si es un límite indeterminado o no es un límite determinado. Entonces, al sustituir directamente menos 3 en x, ¿qué vamos a tener como resultado, no? Entonces, sería menos 3 menos 3. ¿Cuál, cuál sería el resultado de realizar esa operación? Es menos 6. Entonces resulta que aquí en este ejemplo no vamos a tener que realizar un proceso de factorización. ¿Por qué? Porque el denominador es diferente a cero. ¿Sí? Si fuera igual a cero, si fuera 3 positivo menos 3 negativo, es igual a cero. Pero en este caso, pues obviamente fue 6, menos 6. Entonces, con esto damos enterados de que eh, no vamos a tener que realizar la factorización. Vamos a hacerlo aquí en este caso, en este ejemplo, de forma directa. Ok, entonces de forma directa, vamos a elevar al cuadrado menos 3. Menos 3 vamos a ponerlo de forma directa, menos 3. Lo vamos a elevar al cuadrado más 4 que multiplica a menos 3. Yo les sugiero que siempre si manejan en la calculadora y ponen los números negativos, hay que ponerlos entre paréntesis. Menos 4. Ok, ahora, ¿cuál va a ser el resultado de menos 3 al cuadrado? Cualquier número al cuadrado lo convierte en un número positivo. Entonces se queda más, ah, más 9. Ahora multiplicamos 4 por 3, sería 12, pero más por menos se convierte en menos 12, menos 4 que teníamos como resultado, sobre, bueno, ya teníamos 3 menos 3, y no es necesario poner esto, 3 menos 3. Ok, entonces voy a volver a poner menos 3 menos 3. Y ya podemos realizar nuevamente nuestro proceso, que es igual entonces, vamos a ponerlo por aquí abajito, 9 menos 12 menos 4, tendríamos como resultado un menos 7. Menos 7 sobre, tendríamos menos 6. ¿Ok? Y bueno, 6 entre 6, sí, pues sí tendríamos un número eh, decimal, pero este número decimal se va a convertir es un número en positivo, porque menos entre menos se convierte a igual, um, perdón, a igual a 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7
7 sextos. No me salió. Bueno, obtenemos entonces 7 sextos porque menos entre menos se hacen más. Y este es el resultado que estamos buscando. Bueno, ahora vamos a ver el inciso P. Entonces también en el inciso P pues prácticamente así como está pues no se tendrá que factorizar, no hay motivos. Entonces así como tal pues el denominador ¿cómo quedaría? Hay que ver y visualizar entonces nuestro denominador. Entonces aquí al sustituir directamente pues ¿qué tendríamos como resultado? Menos 2, ¿sí? Al sustituir esta x por el menos 2, menos 2. ¿Cuál sería? Y estamos visualizando entonces ya el resultado, ¿no? Menos 2 sería menos 4. Entonces aquí, por lo tanto, no obtendríamos mm, un límite indeterminado. Entonces aquí sí lo podemos hacer de forma directa y podemos entonces elevar o sustituir el menos 2 en cada una de las variables de x. Entonces aquí tendríamos en la parte de arriba tendríamos menos 2 elevado al cuadrado más 7 que multiplica al menos 2 más 10. ¿Ok? Entonces aquí. Entonces, ¿cuál sería el resultado de forma directa? Menos 2 al cuadrado en la calculadora obtendríamos un 4 positivo. Luego tendríamos 7 por 2, 14. Pero ¿qué signo sería? Más por menos sería menos 14 más 10 sobre, ya y habíamos quedado, menos 2 y menos 2 se suman con un signo negativo. Tienes menos 2 y menos 2, 4. Ahora, ¿cuál es el resultado? Entonces tengo 14 menos, perdón, 4 menos 14 más 10 igual a 0. ¿Ok? Entre los menos 4. Menos 4. ¿Y aquí qué sucede? ¿Cuál será el límite? Aquí si el límite si es 0. ¿Sí? Aquí en este caso si es igual a 0. Ahora vamos al ejemplo Q. En el ejemplo Q, aquí sí vamos a tener que factorizar por tanto término común por diferencia de cubos. Entonces, aquí obviamente este elemento está al cuadrado, pero este otro elemento o este otro término no está elevado al cuadrado. Vamos a elevar entonces por término común. Entonces, aquí sería el término común en ambos términos sería u. ¿Ok? En ambos términos tenemos elevado u. Abrimos el segundo paréntesis para decir que es el segundo elemento que está multiplicando. Entonces, u cuadrada entre u, tengo una u, le quito otra u, sería u, menos 2u entre u, entonces simplemente sería 2. Y ya quedaría entonces factorizado u cuadrada menos 2u es igual a u por u menos 2. Y aquí tendremos que ver esa diferencia de cubos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, perdón, de cuadrados. Vamos entonces a factorizar u al cuadrado. U y el otro término sería eh, u. U por u cuadrada. Y tendremos que factorizar entonces
este 4. ¿Cuáles son los factores de 4? Sería 2 por 2. Ahora lo que nos falta sería el signo. Entonces la diferencia de un binomio al cuadrado o la diferencia de cuadrados sería entonces tiene que ser 1. No importa si este es positivo y el otro término sería negativo. Entonces no importa si lo ponen al revés. Entonces aquí como quedaría ya factorizado. Entonces factorizado u menos 2 con u menos 2. Lo podemos eliminar esta parte con esta parte. ¿A qué se convierte? Entonces simplemente se convierte a u sobre u más 2. Sería nuestro proceso para factorizar. Y entonces sustituyendo los valores por 2, tenemos entonces que sería 2 sobre 2 más 2. ¿Ok? Y ya entonces tenemos como resultado es igual a 2 sobre 2 más 2 sería 4. 2 sobre 4. Y bueno, este resultado todavía lo podemos simplificar. Lo podemos simplificar entonces dividiendo 2 entre 2 a 1. Aquí me faltó el igual. Y sería entonces 2 entre 4 a 2. Entonces, esto sería entonces el resultado que estamos obteniendo o que estamos buscando al factorizar, al buscar el límite de nuestra función cuando tiende u a 2. Y ese es el resultado, o si ustedes lo pueden poner al 0.5. Bueno, vamos con este último ejemplo. Y bueno, aquí como no tiene denominador, pero pues está muy sencillito, ¿no? Me preguntaban cómo se resuelve. Aquí pues hay que considerar de que no tiene que ser un número negativo el realizar entonces la raíz cuadrada. Simplemente entonces vamos a hacer un proceso de sustitución directa, pero respetando directamente dentro de la sustitución el valor de x como menos 2 elevado entonces al cuadrado más 4. Vamos a poner aquí raíz. Ok, ¿cuál sería el resultado? Entonces, primero tenemos que elevar al cuadrado. Este menos 2 al cuadrado sería 2 por 2, 4. Menos por menos da más 6 que multiplica a 4. Más 4. Y ponemos el signo de raíz cuadrada. Ok, ahora vamos a continuar. ¿Cuál sería el resultado entonces de mm, bueno, entonces cuál sería el resultado de 6 por 4, 24 más 4 al realizar entonces nuestra operación sería 28. Entonces sería, aquí nos falta un igual, entonces igual a 28, pero le vamos a sacar la raíz de 28. Entonces la raíz de 28 sería 5.29.
sería nuestro resultado final. Ese sería nuestro límite. Entonces, así de sencillo, entonces vamos a estar resolviendo cada uno de los ejercicios. En algunos se hace de forma directa o algunos tenemos que buscar la estrategia de factorizar la función, ¿no? Para buscar entonces el límite que sea un límite indeterminado. Entonces, si sale 0/0, entonces significa que es un límite indeterminado. Entonces, en uno de los ejercicios, si sale el resultado que sea, entonces el límite sí va a ser 0. Entonces va a ser casos muy raros que obtengamos de que porque sale ese, ese límite es igual a 0. Entonces cualquier número que tú dividas 0 entre 0, bueno, aquí como tenemos en la calculadora 0 entre 0, pues aquí nos da un error matemático, ¿no? O sea, sería un error o un número infinito. Entonces, por eso decimos que no podemos dividir 0 entre 0, ¿sí? Entonces, espero que quede un poquito más claro con estos ejercicios, esta explicación, cómo estamos resolviendo los límites. Bueno, hasta aquí. Espero que puedan hacer sus correcciones y que tengan buen día, buenas noches. Hasta luego.